Comienza Noticias RCN, bienvenidos. Mónica, ¿será que baja el tono de la crisis diplomática con Estados Unidos? Pues el presidente Petro se reúne a esta hora con el embajador de ese país, John McNamara. La crisis diplomática llegó a su máxima tensión luego de que Trump anunciara nuevos aranceles para productos colombianos. Vea, hay diálogo, es lo que piden los gremios económicos del país. Dicen que si Estados Unidos impone nuevos aranceles, miles de familias colombianas serían las más afectadas por la medida. Y si usted no pudo pagar una factura a tiempo, enviar dinero, tranquilo. Como usted, millones de personas en el mundo no tuvieron acceso a muchas plataformas. Una caída, Mónica, global de Amazon Web Services causó un colapso digital. Ya les contamos en minutos. José, y mañana, día clave en el proceso judicial contra el expresidente Uribe. El Tribunal Superior de Bogotá decidirá si confirma o cambia la condena contra el exmandatario. El ELN estaría detrás de estos aterradores ataques con flechas que protagonizaron encapuchados contra la policía en Bogotá el viernes pasado, ahí frente a la Embajada de Estados Unidos. Y es increíble, ya han pasado más de 24 horas desde que ocurrió el robo del siglo y nada que dan con los ladrones que en 7 minutos se llevaron joyas invaluables de la corona francesa que estaban en el Museo del Louvre. Hoy en el termómetro político, conflicto de intereses, el hijo del ex jefe paramilitar Jorge 40, designado por el presidente Petro como nuevo gestor de paz, es quien investiga al presidente Petro en la comisión de acusaciones. ¿Tú designas a mi papá y yo te investigo o no te investigo? No sé. Hay muchas preguntas y dudas jurídicas. Ampliamos al final de la emisión. Pues Mónica, desde hace 9 meses el diálogo entre Donald Trump y Gustavo Petro ha estado marcado por las ofensas y amenazas. El más reciente episodio nos tiene en incertidumbre a todos los colombianos, porque no se trata solo de una discusión entre dos presidentes. No, esta es la más grave crisis que, si no se frena a tiempo, terminaría golpeando directamente al que produce aguacate, Mónica, al que recoge café, a la señora que empaca las flores, que son productos que se exportan todos a Estados Unidos y que mueven la economía colombiana. Pero vea, José Manuel, también hay que decir que a pesar de que anoche el presidente Trump había anunciado que impondría aranceles a Colombia, la Casa Blanca hasta el momento no ha confirmado esa decisión. Mientras tanto, en la Casa de Nariño, en nuestro país, se habla de una reunión con el embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. Camilo, ¿ya comenzó este encuentro? Mónica, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues mire, ya comenzó hace un par de minutos, nos han confirmado aquí desde la Casa de Nariño. Esto luego de que el mismo mandatario comunicara sobre esta reunión en medio de una entrevista. Ahí habló sobre las solicitudes que va a hacer y por supuesto tiene que ver con que no se den esos aranceles. Incluso dice que haya la posibilidad de quitar los que ya existen. El presidente defendió su postura asegurando que Colombia sí ha luchado contra el narcotráfico y que pues está haciendo obviamente estas decisiones Estados Unidos también por su postura que ha tenido con Venezuela. Pero escuchemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro con respecto a lo que será la reunión que se lleva en este momento con el encargado de negocios de los Estados Unidos. Todo el arancel a productos agroindustriales de Colombia debe desaparecer en los Estados Unidos. Es que nosotros decidimos sacrificar nuestros jóvenes policías y soldados en una guerra que es contra algo inerte, la sustancia, guerra contra las drogas, en vez de ser guerra contra los narcotraficantes. Esta solicitud se une a otras que ya había hecho el mandatario a través de su cuenta de Twitter, como invertir en la reforma agraria por parte de Estados Unidos. Pero mire, otras reuniones se han llevado a cabo aquí en la Casa de Nariño con los ministros que pueden verse perjudicados, principalmente la canciller Rosa Villavicencio. Estuvo desde muy temprano con el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Daniel García Peña, pero también estuvieron la ministra de Agricultura, la ministra de Comercio, el ministro de Defensa, todos viendo cuáles van a ser, pues obviamente, las
las afectaciones que podrían tener. Se espera que en el Consejo de Ministros que está para esta noche den mucho más detalles de esta reunión. Sin embargo, un punto o un factor clave, nos han dicho la Casa de Nariño, es que como no hay decisión de los Estados Unidos todavía, pues Colombia esperaría un poco más para tomar decisiones con cabeza fría, José. Así que estaremos muy pendientes del Consejo de Ministros y por supuesto de la reunión que se lleva a esta hora aquí entre el presidente Gustavo Petro y el encargado de negocios de los Estados Unidos. Atentos, no parecía tan probable hasta ayer que este encuentro se diera y sin embargo, vea, ahí está usted reportándonoslo. Juan Camilo, lo decíamos ahora, el asesor económico del presidente Donald Trump, Kevin Hassett, afirmó que la Casa Blanca no prevé de momento anunciar una subida de aranceles en nuestro país. En Washington, ahí lo ven ustedes, Roberto Macedonio con la información. Roberto, ¿qué se sabe? Buenas noches. Sí, buenas noches. El director del Consejo Económico Nacional no ofreció detalles sobre cuánto podrán aumentar los gravámenes a Colombia, que desde abril enfrenta, recuerden, una base arancelaria del 10%, similar a la impuesta por Estados Unidos a la mayoría de naciones latinoamericanas como parte de la guerra comercial emprendida por el presidente Donald Trump. Ambos países atraviesan una nueva crisis diplomática después de que el mandatario republicano anunciara este domingo el fin de la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha antidroga. Y también acusó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un líder del narcotráfico. Así lo dijo. También le calificó como lunático. Escuchemos exactamente la breve declaración de Kevin Hassett. Ya veremos. Por ahora no hay anuncio. Y políticos en la Unión Americana han fijado posición tras la decisión del presidente Donald Trump. Estas son parte de las reacciones. El país atravesará dificultades como resultado del capricho del presidente Petro de enfrentarse con el presidente Trump. El presidente Petro se ha convertido en, digamos, el líder de todo aquello que beneficia al narcotráfico. Esta es la mayor crisis desde enero, pero creo que todos estamos esperando acciones bastante contundentes que van a perjudicar la relación bilateral. Este tipo de señalamientos a través de redes sociales de parte y parte no le hacen para nada bien a la estabilidad democrática de los países y a la estabilidad de la relación binacional. Estados Unidos no puede seguir siendo el sustento de estos carteles criminales a expensas del bienestar de nuestro pueblo. Han sido algunas de las voces que han reaccionado a esa decisión del presidente Trump aquí en Estados Unidos, como ven, algunas a favor y otras en contra. Noticias RCN muy pendiente de lo que pueda pasar en cualquier momento y de cómo evoluciona esta noticia. La información desde Washington. Feliz noche. No solo desde allí, Roberto, estamos pendientes también desde la Casa de Nariño, donde está Juan Camilo, atentos a cualquier información adicional. Gracias a ustedes, feliz noche. Bien contado, bien explicado. Y les queremos dar precisamente la lista de los principales productos no minero-energéticos que más exporta Colombia hacia Estados Unidos. Es que esto nos toca a todos, es cierto. El ranking lo lidera, por ejemplo, Mónica, vea usted, el café, con negociaciones por 1.160 millones de dólares en lo que va solamente de este año. Y le siguen las flores, con ventas por 965 millones de dólares. Vea, otro sector clave, puertas y ventanas, con 353 millones de dólares. Bananos, con 133 millones de dólares. Y aguacates, con 88 millones de dólares. Es que justamente eso es lo que hablamos, ese posible anuncio de medidas arancelarias no se puede oír tan lejano. Es algo que tocaría por igual a los trabajadores de la tierra, a los pequeños productores de café, de banano, de aguacate, de cacao. Hablamos con ellos en Noticias RCN, todo el mundo tiene voz. Nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo en la cuerda floja, en donde la producción no justifica los esfuerzos del campo. Entonces cualquier arancel, cualquier traba que ponga en las exportaciones, y los países desarrollados como Estados Unidos nos van a afectar sensiblemente a la productividad. Que entre en buenos términos con Estados Unidos para mirar a ver si no nos colocan ese arancel. Antes de paso, a ver si nos rebajan el 10% del arancel que ya tenemos. Que vamos a tener desempleo en el campo, de que se nos va a quedar esas producciones que ya teníamos, digamos, directamente comercializadas con unos precios bajos. Nos veríamos muy afectados, ¿por qué? Por la competencia. ¿Sí? Entraría Perú y México a competir pues con mayores precios, mayor producto, y nosotros estaríamos muy perjudicados porque al subir los aranceles pues no tendríamos competencia con eso. El llamado es al diálogo y que en cada una de sus decisiones
está el futuro de todos los productores, no solamente del oriente antioqueño, sino de todos los colombianos. Todo el mundo tiene voz. Ellos son los trabajadores de la tierra, pero también hablamos con los gremios económicos que piden vías diplomáticas para que no siga escalando la confrontación entre los dos gobiernos. Los gremios del sector agropecuario le piden al gobierno mesura para manejar este posible incremento en los aranceles por parte de Estados Unidos. Somos más de 250.000 personas las que hoy en día dependemos de este sector. Así que el impacto podría ser muy grave para el campo colombiano. Es un tema muy delicado y yo creo que el presidente de la República debe tomar mejores decisiones, mejores alocuciones cuando se refiere al gobierno de los Estados Unidos. Aseguran que colocar aranceles recíprocos a los bienes importados desde Estados Unidos sería contraproducente para Colombia. Si Colombia decide subirle los aranceles a insumos tan importantes para la producción de proteína de origen animal, pollo, huevo, cerdo, leche, tilapia, como son el maíz y el frijol soya y la torta de soya, pues lo que habría es una consecuencia inmediata. Es de mencionar que más del 30% de las exportaciones colombianas no mineroenergéticas van hacia los Estados Unidos. Más voces de gremios en lo que vinimos. Nuestra jefe de misión, Joana Maya, habló con Bruce McMaster, presidente de la ANDI, y con Javier Díaz, presidente de Analdex, gremio de los exportadores. Esta crisis en números, ¿cómo se traduce, doctor Díaz? Mire, nuestras exportaciones al mundo alcanzan los 50.000 millones de dólares. Y de esos, el 30%, una tercera parte, va a los Estados Unidos. Es decir, son alrededor de 15.000 millones de dólares. Doctor Bruce, ¿cómo solucionar este problema gravísimo, muy grave para los colombianos? Los grandes paganinis de la historia, los que van a pagar los platos rotos, van a ser o vamos a ser los colombianos. Y eso tiene que entenderlo Gustavo Petro. Gustavo Petro tiene que entender que esta es una crisis que él ha creado, que él ha alimentado. La única posible solución está en manos del presidente Gustavo Petro. Él tiene que solucionar el problema que ha armado en este momento. Son las 7:13. Lo que no puede pasar, Mónica, a un segundo plano en toda esta discusión es la importancia de Estados Unidos en la economía de Colombia. Ese país, Estados Unidos, es nuestro primer socio comercial. Miren nada más este comparativo que queremos formularles. Pues en lo que va de este año, de este 2025, las exportaciones hacia Estados Unidos han crecido 4.9%, pero traduzcámoslo a dinero. En plata, estos son 9.900 millones de dólares. Usted ha oído que todo el tiempo nos dicen que China, que miremos hacia China. El gobierno insiste mucho en aumentar las relaciones comerciales con ese país, pero vea, las ventas externas a la China han bajado. Por el contrario de lo que pasa con los Estados Unidos, 42%. Pues lo que más compran los chinos es petróleo y carbón, dos sectores que han venido cayendo en Colombia. Pero veamos otras cifras, José, de esta relación comercial entre Colombia y Estados Unidos. Hemos repetido constantemente que el 30% de las exportaciones colombianas van hacia ese país. Más datos, nos gustan los datos. Hay que decir que el 50% de las remesas que llegan a Colombia provienen de Estados Unidos. Son 3.253 millones de dólares solo este año. Y en cuanto a inversión extranjera, el 34% proviene también de Estados Unidos. Un dato adicional, Mónica. El turismo, que tanto dice el gobierno que quiere impulsar, vea cómo está. Siete de la noche, 14 minutos, cambiamos de tema, José. Hablamos ahora de una caída global. La de Amazon Web Services causó que miles de plataformas en el mundo entero quedaran por fuera de línea y Colombia no fue la excepción. Qué cantidad de gente diciéndole a uno todo el tiempo, bueno, que entré al banco y no pude, bueno, ya tienen ustedes ahí una explicación. Una simple transacción, cancelar servicios o pagar el almuerzo por una billetera virtual, pues no se pudo en muchos casos, todo estaba caído. La falla duró varias horas y hasta ahora se reponen los portales, Mónica. Que hoy fue a utilizar el Nequi y está caída toda como la plataforma de lo que es Nequi, DaviPlata, todo está caído. Están trabajando porque hay un error con algún aplicativo o algo así, no dejan ni siquiera ingresar. Hoy varios usuarios de los bancos trataron de utilizar sus aplicativos para pagar y hacer transacciones, pero algo estaba mal. Me tocó venir acá a ver qué solución me dan, porque está así desde esta mañana. Va a retirar y bloquear todo el dinero. Mira, no me abre.
A sus correos llegaron anuncios del daño en la plataforma. La unidad de servicios de la nube de Amazon estaba fallando. El daño es a nivel mundial. Debido a una interrupción global de nuestro aliado tecnológico Amazon Web Service, nuestros servicios se han visto afectados. Te informamos que estamos presentando indisponibilidad temporal en nuestra app debido a fallas de nuestro proveedor tecnológico global. Mientras tanto, puedes sacar plata en nuestros cajeros y corresponsales y pagar con tarjetas débito y crédito en comercios. Aproveché antes de las 4 de la tarde para poder hacer unas transacciones porque si no esto mañana se va a poner muy complejo. Algo falló en la configuración de los servidores de la compañía y una enorme cantidad de sitios y servicios de Internet dejaron de funcionar. Entre los caídos estuvieron billeteras virtuales, ChatGPT y el asistente Alexa. Desde Amazon informaron que solucionaron ya el problema de origen que causó la crisis. DaviPlata, Nequi, ChatGPT y muchas otras ya están funcionando, pero la recuperación completa del sistema llevará más tiempo. Y otra noticia, José, de la que se ha hablado y mucho, porque sigue el asombro en el mundo entero por el llamado robo del siglo en pleno Museo del Louvre en París. Mónica, en 7 minutos, 4 ladrones se llevaron estas joyas que ustedes están viendo en nuestra pantalla. Se trata del collar de María Luisa, un regalo del emperador Napoleón, tiaras y otras joyas. Pues este robo ya es calificado como una vergüenza nacional. Mire ustedes, también es que se nos quedaban unos importantes, Mónica, la diadema de la emperatriz Eugenia, el broche de la emperatriz Eugenia también. El robo fue importante, por eso le dicen el robo del siglo, ¿no? Y finalmente, de estas dos que estamos hablando, de esta riqueza y de estas joyas, del broche de la emperatriz y los aretes. Bueno, aquí están, estos eran los que nos faltaban mostrarles, el relicario y los aretes de esmeralda de María Luisa. Como si se tratara de una película, pero la realidad supera la ficción. A plena luz del día se llevó a cabo el llamado robo del siglo en el Louvre, el museo más visitado del mundo. A las 9:30 de la mañana del domingo, asaltantes vestidos de negro utilizaron un camión con una plataforma elevadora para alcanzar el balcón del primer piso. Cortaron los cristales y entraron por una ventana que daba acceso directo a la galería que albergaba las joyas de la corona francesa. Rompieron las vitrinas reforzadas y se llevaron 8 joyas, entre ellas la diadema de la reina María Amelia y la reina Hortensia, un collar de esmeraldas de la reina María Luisa, un par de aretes de esmeralda de María Luisa, una diadema de la emperatriz Eugenia y un broche de la misma emperatriz. El robo duró 7 minutos. Tras huir, perdieron la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa española del emperador Napoleón III, la cual resultó dañada. Que nos robaran joyas tan importantes de una forma tan increíble da una imagen muy negativa de Francia. Mientras que políticos también califican este robo como una humillación nacional. La fiscal de París informó que pudo haber sido encargado por un coleccionista. Y pasan las horas y nada que aparece. 7:19, vamos a hacer una pausa comerciales, ya regresamos y por supuesto pendientes de la información deportiva. Y si ustedes nos siguen a través de la FM, quédense ahí conectados porque Kelly Cabana les cuenta más. Ya venimos. Continuamos aquí en Noticias RCN y la FM. Y ustedes lo saben, como siempre lo que pasa en Colombia pasa aquí en Noticias RCN. En el Cauca fueron liberadas las 2 menores indígenas secuestradas por las disidencias. Carlos Andrés. José Manuel, televidentes, buenas noches. A través de un trino, Mauricio Capaz, el coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, señaló que las 2 niñas de 14 y 15 años ya están en poder de una comisión de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y del propio Consejo Regional Indígena del Cauca. A través de un comunicado también, la ASIM señaló que las niñas fueron liberadas gracias a la presión de la autoridad indígena y a la presión mediática. Lo que pasa en Cauca pasa en Noticias RCN. Ahora esperar que estén bien y todavía no hay arreglo al enorme socavón que se abrió en plena vía del metro de Medellín, Juan Fernando. Buenas noches, pues como lo pueden ver son ríos humanos, miles de usuarios del metro de Medellín afectados por esta socavación muy cerca del sitio donde nos encontramos, estación Poblado y estación Aguacatala. El servicio tuvo que ser suspendido a eso de las 8:20 de la mañana y mucha atención porque sería restablecido solo dentro de una semana, según han informado desde el área metropolitana y desde el metro de Medellín. Por ahora el servicio en la línea A solo se presta desde Niquía hasta Poblado y desde Aguacatala hasta La Estrella, y en ese tramo hay servicio gratuito de bus
buses por la avenida Las Vegas en ambos sentidos. Lo que pasa en Antioquia pasa en Noticias RCN. Qué cantidad de gente, Juanfer, gracias. Vamos ahora al norte de Santander. 2 policías estarían vinculados en un secuestro. Brandon. José, buenas noches. Así es, se trata precisamente de un operativo de rescate que se lideró en zona rural del municipio de Ábrego, donde se logró la captura de 6 personas que, según las autoridades, pues habrían 2 uniformados que estarían vinculados directamente con el secuestro de un comerciante abreguense en la vía que conduce precisamente desde el municipio de Ábrego hacia la playa de Belén. Se trataría del capitán de la policía Isaac de Jesús Carmona y del patrullero Jordan Rangel, quienes, según las autoridades, habrían liderado este secuestro y por la liberación del comerciante exigían una suma millonaria entre los 100 y los 1.000 millones de pesos. Lo que pasa en norte de Santander pasa en Noticias RCN. Lo que pasa en Colombia pasa en Noticias RCN. Gracias a todos. 7:43. ¿Se confirmará o se revocará la condena contra el expresidente Uribe? Pues mañana el Tribunal Superior de Bogotá decidirá sobre este proceso judicial contra el exmandatario. Y aquí hacemos un contexto cuando faltan pocas horas para la trascendental decisión. El 28 de julio, la juez Sandra Heredia condenó al expresidente Álvaro Uribe por 2 delitos. 4 días después dictó 12 años de prisión domiciliaria. La decisión de inmediato fue apelada por la defensa del exmandatario y la Procuraduría. En tanto, la realidad procesal da cuenta de que no se acreditó la supuesta determinación ni tampoco se demostró la ocurrencia de los delitos. 2 semanas después, el Tribunal Superior de Bogotá, mismo que hoy tiene lista la decisión en segunda instancia, ordenó la libertad inmediata del expresidente. El análisis con el que se motivó la captura inmediata del tutelante no obedeció a criterios de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad, al limitarse a argumentos en su mayoría genéricos, ambiguos, subjetivos, ajenos a la realidad procesal y o no probados. Una lectura que también defendió la Corte Suprema de Justicia. Lo que se advierte es una exposición de motivos colocados en el mismo plano que resultaron todos en contra del accionante, sin un hilo argumental sólido y fundado. El tribunal emitió una decisión 2 meses después de la apelación. Sin embargo, lo más probable es que la decisión final sea tomada en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Y mañana, desde las 7:30 de la mañana, tendremos transmisión especial aquí en Noticias RCN y por nuestra app, todo sobre la lectura del fallo en el caso del expresidente Uribe. Calentamos motores para informarlos. Ahí tienen el QR para que lo escaneen y tengan más elementos sobre este caso. 7:45, el ex embajador Roy Barreras oficializó su candidatura a la presidencia. Aseguró que una de sus banderas será la seguridad de los territorios. Inicio el camino que nos llevará a la presidencia de la República de Colombia para unir a nuestro país, para resolver lo que hay que resolver y para construir juntos la Colombia que queremos. Una Colombia que cuide la vida, la naturaleza, con un gobierno que impulsará la creación de riqueza y de valor, que acompañará el mundo de la inversión. Y pilas a este señalamiento que hace la alcaldía de Bogotá. El ELN estaría detrás de los graves ataques con flechas contra la policía ocurridos el viernes frente a la Embajada de Estados Unidos. Utilizando artefactos incendiarios, flechas e instrumentos para vandalizar, así atacaron encapuchados a miembros de la policía en enfrentamientos a las afueras de la Embajada Americana y la Universidad Nacional. Según el distrito, se trató de ataques previamente coordinados. El viernes habían salones llenos de combustible y de artefactos explosivos improvisados. Manifestaciones violentas en un plan de encapuchados para atacar con flechas, dejando heridos a 4 integrantes del antiguo SMAT. Aquí hubo una coordinación, una planeación, una acción que estuvo estructurada, con una financiación y con una logística. El secretario de Seguridad de Bogotá aseguró que hubo participación del ELN. Desde el mismo gobierno nacional se le había indicado que el ELN está detrás de esto. Es una forma, pareciera, de desestabilizar ciudades para generar caos. El alcalde de Bogotá dijo que no se trató de una protesta, fue un intento organizado para intimidar a los bogotanos. Y nos conectamos a esta hora con Juan Lozano, director de la FM. Juan. José Manuel, Mónica, buenas noches. Lo más grave de lo que está pasando es que va a haber un efecto sobre el empleo de colombianos humildes que pueden perder su trabajo si hay retaliaciones con aranceles. Por ejemplo, las mujeres cabeza de familia de los alrededores de Bogotá o de Medellín que están en la industria de las flores, o los cultivadores de café en el Huila, en el Tolima, en el Cauca, en la propia zona cafetera, o los cultivadores de fruta en todo el país, o los cultivadores de aguacate.
La retaliación arancelaria afecta sobre todo a la gente que trabaja en áreas productivas. A los narcotraficantes ni les importa, se mueren de la risa con una retaliación arancelaria. Por eso está bien la diplomacia del sector privado para explicar en Estados Unidos que sanciones generalizadas no afectan a los mafiosos, afectan a todos los colombianos. Y eso se tiene que acompañar de una exigencia, de un clamor para que en Colombia se piense no en vanidades personales, no en las elecciones del 2026, no en populismo, sino en el bienestar de todos los colombianos. Atención, el 26 de octubre tienes tu cita con la democracia. Participa en las consultas y haz que tu voz cuente. Participar es democracia. Con dignidad cumplimos, Gobierno de Colombia. Noticias RCN, la FM, Radio 1, Alerta Bogotá, el diario La República, firmes con la democracia. Tribuna RCN. Esta vez el turno es para el precandidato Jairo Klopatowski, quien en Noticias RCN habló de su futuro en la coalición ALMA. Introducir a agentes completamente ajenos a lo que hemos venido construyendo atenta directamente contra los principios y la ética de lo que fue establecido esta alianza. Nosotros, a raíz o en la búsqueda de unos cuantos votos, no podemos vender nuestra alma al diablo. Más temprano estuvo en la FM. Estamos acá nuevamente trabajando, pues creyendo en el país, volviendo a presentar la hoja de vida de uno. Juan, no me voy a quedar quieto mientras que el país se destruye. Dígame, ¿cuántas sanciones ha tenido usted a lo largo de su carrera? 0. ¿Cuántas investigaciones? 0. Y también pasó por Alerta Bogotá y la FM con Carlos Ibarra. Que pasó, lo que tú dices frente a la embajada, fue tremendo porque los indígenas le faltaron el respeto a nuestra autoridad. Los indígenas que botaron flechas, que hirieron a nuestros agentes de Colombia, nuestra seguridad y nuestra fuerza pública, pues obviamente deben ir a prisión. En mi gobierno no me temblará la mano. De sea quien sea, indígenas, población civil, deben ir a prisión, deben respetar el uniforme de los colombianos, deben respetar a nuestra autoridad. Cuando inicie la presidencia voy a llegar ungido por el pueblo colombiano que está buscando esperanza. Pero además voy a llegar ungido completamente por los empresarios que están buscando también un segundo aire para la economía de Colombia. Voy a llegar además ungido por las fuerzas militares, donde estableceremos un marco jurídico grande para que ellos puedan actuar en todo el territorio nacional. Lea este martes la entrevista del precandidato en el diario La República. Esto es Tribuna RCN. Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Hoy arrancamos con muchas dudas que van de la designación de 16 ex jefes paramilitares como gestores de paz a los procesos contra el presidente Petro en la comisión de acusación. Parecen dos temas lejanos, pero se unen en un apellido: Tobar. Atentos a esto. Quien fue designado como el coordinador de la investigación contra Petro, según esta resolución que conoció el termómetro político, fue Jorge Tobar, el hijo de Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Es que él llegó al Congreso vía una de las curules de víctimas. Pero, ¿cuál es la polémica? Que su papá fue designado por el presidente, el mismo al que su hijo investiga, hace apenas 2 semanas como gestor de paz. No es que seamos unos expertos en derecho, pero muchos nos dicen que allí claramente hay un conflicto de intereses, porque Jorge Tobar está investigando y penalmente a quien es el nominador de alguien con quien tiene primer grado de consanguinidad. Y no cualquier grado, repetimos, su papá, el excomandante de las autodefensas, nombrado gestor al lado de Mancuso, Macaco, Don Berna, Hernán Giraldo y otros más. Y si esto no es un tema legal, por lo menos sí profundamente ético. Y para cerrar, los nombres de quienes desde ya suenan para reemplazar al general Carlos Triana en la dirección de la policía. Bueno, lo primero es contarles que a Triana la noticia lo coge justamente en Estados Unidos, en la Cumbre Mundial de la Policía contra el Crimen Transnacional, que no le habían dicho nada y que así como el resto de Colombia se enteró por una alocución presidencial. Vamos ya para el cuarto director de la policía, Henry Sanabria, William Salamanca, Triana y el siguiente, o la siguiente, es que sí,
suenan dos mujeres. La primera, y quien nos dicen sería la más opcionada, es la general Olga Patricia Salazar, la primera mujer en dirigir la DIJÍN y hoy agregada policial en España. La otra oficial que suena es Sandra Pinzón, quien está al frente de la Unidad para la Edificación de la Paz. El tercer nombre es el general en retiro William Rincón, quien fue inspector de la policía, lo que significaría de nuevo un director reintegrado a la carrera. Ahora, su nombre para nuestros efectos también ha sonado en el escándalo revelado por Noticias RCN, en el que el gobierno acreditó supuestos gestos de paz de alias Pipe Tuluá, el jefe de la banda La Inmaculada. Estaremos con los 4 soles, atentos a esa designación. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Feliz noche. Si Gustavo Petro fuera consciente del alcance de sus palabras, no diría tantas barbaridades, no causaría tantos incidentes diplomáticos, ni tendría tan nerviosos a tantos colombianos. La caricatura de Hablado Noticia al cierre. Mónica, estas son las primeras imágenes de la reunión entre el presidente Gustavo Petro, ahí las tienen, y el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. Todo pasó en la Casa de Nariño en medio de la crisis diplomática. Bueno, el encuentro ya completa 2 horas y estamos a la espera de las conclusiones que ojalá sean positivas para ambos países. Nos despedimos. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos mañana, recuerden, a las 7:30 de la mañana, en la transmisión especial por la lectura del fallo en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Veremos qué pasa, trascendental decisión. Ahí estaremos muy atentos también de lo que pase entonces. Chao. Feliz noche. Gracias. Cambio.